Bienvenidas y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por Optimalab. Optimalab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación GTD con garantías. Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis. Y yo soy Sergio. Y en primer lugar vamos a dejaros algo de información que puede ser de vuestra utilidad. Está abierto el plazo de inscripción para una nueva formación en abierto de nivel 1 en Madrid, en concreto los días 18 y 19 de noviembre. Y bueno, aún están vigentes las promociones por Early Bird, así que animaos. Por otra parte, seguimos impartiendo módulos online complementarios a la formación de nivel 1, ya de forma regular, así que os dejo las próximas convocatorias para que no se os escapen. La GTD Weekly Review Lab, también conocido como Mantente en la Tabla, está convocado para este lunes 4 de noviembre a las 5 de la tarde. Y el GTD Reinstallation Lab, también conocido como el Súbete de nuevo a la tabla, pues tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre a las 8 de la mañana. Y bueno, recordad que para optar a realizar estos módulos online es necesario haber realizado la formación oficial de nivel 1. Y ahora sí, pues comenzamos con el episodio. Bueno, pues en este episodio vamos a hablar de una parte de nuestro sistema que aunque es ajena a las listas de recordatorios, no es por ello menos importante. Y se trata de nuestro sistema de archivo. Bueno, pues para profundizar en las buenas prácticas a la hora de identificar, crear o mantener nuestro sistema de archivo, hemos creado 4 bloques de los que vamos a conversar a lo largo del podcast. En primer lugar, hablaremos de qué es la categoría organizativa de archivo cuando hablamos en términos de GTD. En segundo lugar, hablaremos de ejemplos de sistemas de archivo. En tercer lugar, hablaremos de buenas prácticas a la hora de crear o mantener nuestro sistema de archivo. Y luego, en cuarto lugar y último, hablaremos de los errores comunes que se cometen al identificar, crear o mantener el archivo. Y entre medias de todas ellas, pues os contaremos, como siempre, cómo hacemos nosotros nuestro sistema de archivo y qué experiencia tenemos a este respecto. Bueno, perfecto. Pues nada, comenzamos con la primera. ¿Qué es o qué aloja la categoría organizativa archivo cuando hablamos en términos de GTD, ¿no? Si nos centramos en el mapa de flujo de trabajo, veremos que para llegar a esta categoría pues debemos responder no a la pregunta de requiere acción. Y a continuación pues tendremos otras 2 opciones, además del archivo, que también pues tendremos que desechar. A la primera llegaríamos con la pregunta ¿puede serme útil? Sí. Si respondemos que no, pues entonces esto se iría a la papelera. Y como segunda opción, si esto es una posibilidad, si es algo a lo que quiero regresar en el futuro para tomar algún tipo de decisión, pues nuestra respuesta debería ser no, porque si en esta cuestión respondiéramos que sí, pues entonces estaríamos hablando de un elemento que tendría que ir a nuestras listas de algún día tal vez, ¿no? Incubar, algo que queremos volver a revisar para volver a evaluar. Si puede sernos útil y nos lo quedamos, lo queremos mantener, pero sin embargo no es algo que queramos volver a evaluar, a pensar sobre ello, pues este elemento es un elemento que según el propio flujo de trabajo de GTD se iría a nuestro archivo, ¿vale? Como material de referencia. Vale. Pues ahora vamos entonces por la segunda, que es un poco analizar los tipos de archivo. Yo creo que para esto lo más sencillo va a ser, vamos a hablar un poco genérico sobre ellos y los tipos de archivo que nosotros tenemos. Vamos a empezar por el primer archivo, que es yo creo que con el que empezamos todos desde pequeñitos, que es los archivos analógicos, ¿no? Pueden ser carpetas, puede ser un archivador de carpetas colgantes, puede ser
una estantería en la que tú tienes ordenadas todas tus cosas. El caso es que tiene que ser un sitio donde tú sepas que es donde centras todos tus temas que tú archivas. Por ejemplo, cosas que archivamos, facturas, documentos médicos, ¿vale? Yo en mi caso tengo en casa un archivador de carpetas colgantes, que hay veces que se dice que no están recomendados, pero a mí siempre me ha funcionado bien porque me permite modificarlos y bueno, pues tengo ahí unas carpetas temáticas de mía, de mis hijos, de mi mujer, de la casa, donde tengo archivados y guardados todos los documentos que me interesa tener por si alguna vez los necesito. Luego tengo archivos digitales y aquí podríamos entrar, yo creo que en dos tipos importantes, ¿no? Archivos puros tipo Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive, ¿no? Donde yo personalmente lo que tengo es archivadas cosas en la nube. Yo realmente como la nube la uso mucho para material de referencia, no tengo casi nada archivado, por no decir nada ahí. Lo tengo todo archivado en discos duros en casa, discos duros que sí que son accesibles desde cualquier ordenador, que es otra opción muy buena. Y luego tengo también un archivo más de uso diario, digamos, en la aplicación de notas de Apple, que podía ser Evernote, que podía ser la que más rabios de. ¿Qué tipo de cosas llevo ahí? Pues una copia del DNI, una copia del DNI de mis hijos, el horario de la piscina, las típicas cosas que no me hace falta tampoco tener, que quiero tener archivadas, pero que sí que consulto con cierta frecuencia. ¿Vosotros cómo lo tenéis organizado? ¿Qué tipos de archivo tenéis? Y si difieren mucho de lo que yo he contado. Bueno, yo por un lado, bueno, tengo un archivo que lógicamente hace el banco y que pues tiene toda la documentación de los clientes, etcétera. Ese archivo no tengo que tener un mantenimiento, ¿no? Cuando un cliente me firma un contrato, pues queda archivado automáticamente. Luego, por otro lado, cuando leí por primera vez el libro de David Allen, me acuerdo que hablaba de tener una etiquetadora y tener todo el archivo por orden alfabético. Entonces me la compré y la tengo todavía. Y cuando genero algún tipo de documentación física, cuando pues a lo mejor mando un certificado a un cliente, me tengo que quedar con copia de la carta, con copia del certificado o cualquier otro tipo de documento de ese estilo, lo tengo todo en carpetas colgantes por orden alfabético, con el nombre del cliente, y bueno, lo tengo ahí en el book de cajones, ¿no? Los etiqueto y tal. Y luego, pues bueno, un poco como tú, ¿no? Tengo un archivo en la nube, no lo tengo en Dropbox, lo tengo en archivos de iCloud. Y bueno, pues intento ahí tener pues toda la documentación de la familia. Incluso ahora temas médicos, muchas sociedades ya te facilitan incluso los informes en PDF, con lo cual, bueno, pues lo voy guardando todo de forma que tengamos una carpeta para cada uno y tener ahí la documentación. Básicamente es eso, cada vez hay más un archivo digital. Y luego tengo otro archivo en red que es accesible de todo mi equipo, pues a lo mejor pues con manuales de referencia, con cosas que tenemos que tener a mano, ¿no? Que eso también nos lo pone el banco. Pero bueno, básicamente sería como un Dropbox, pero incluido en Windows, o sea, no tiene otra historia. Y Sergio, ¿tú cómo lo tienes? Yo lo tengo parecido a vosotros. Yo no utilizo carpetas colgantes, yo lo que tengo son archivadores de estos clásicos de toda la vida. Pero más que nada porque todo lo que guardo ahí es muy, muy, muy raro que tenga que recurrir a ello. Y os explico. Yo digitalizo todo, ¿vale? Todo lo que cae en mis manos se digitaliza. Es un trabajo extra, pero que, bueno, hace ya unos poquitos años que decidí hacer esto por comodidad. Tengo que recurrir bastante a documentación y entonces creo que el tiempo que invierto para digitalizar es un tiempo bien invertido que recupero luego. Y bueno, básicamente todo lo que me llega en papel se digitaliza. Lo que tiene sentido que lo guarde va a los archivadores. Yo tengo archivadores que están ordenados por índice alfabético también.
Y si no tiene sentido que guarde la copia física, pues lo digitalizo si me puede servir para algo, pero no es un documento que yo sepa que vaya a necesitar, ¿no? Que sea un documento legal o cualquier tipo de documento así que puedes tener que recurrir a él porque necesitas tener la copia física sí o sí para determinadas circunstancias. Pues en muchos casos lo tiro. ¿Vale? Tengo mi copia digital y la copia en papel, si es algo que no tenga mucho sentido, pues me desprendo de ella. Entonces mi archivo en papel, pues bueno, no es que sea muy extenso. Son todo documentos a los que tengo que tener necesariamente, ¿vale? Por cuestiones legales o por lo que sea. Y mi archivo digital, pues sí, es mayor. Hace ya, como os digo, unos años que empecé a digitalizarlo todo, a escanear todos los documentos. Yo ahora mismo uso Google Drive y Dropbox, dependiendo para qué. A ver, yo mi archivo digital lo tengo repartido en tres. Lo tengo fraccionado en tres áreas, podríamos decir. El motivo, pues el motivo es que yo tengo un área, pues bueno, podríamos decir personal, familiar, como se quiera llamar. Para mí es mi área general, por decirlo de algún modo. Pero luego tengo áreas laborales que además no es solamente una, son dos. Entonces, bueno, el material de archivo carece de mucho sentido que yo tenga mezcladas las facturas de algo que me compro para casa porque me compré una televisión, ¿vale? Y puedo necesitar esta factura pues para la garantía, para lo que sea, o las facturas pues que emito en mi empresa de construcción, ¿no? Ahí los archivos son prácticamente iguales porque todo se archiva, podríamos decir, alfabéticamente, dependiendo de qué es, facturas, contratos, etcétera, etcétera, pero están separados en esas tres áreas. No es algo que me suponga un problema a la hora de buscar ningún documento, porque bueno, para mí es claro y evidente cuando yo tengo que buscar un contrato, pues si es un contrato de algo que me incumba a mí a título personal es una cosa, y si es un contrato que he hecho con mi empresa, pues es otra. Entonces voy directamente a donde tengo que ir. Y fuera de ahí, pues nada particular. Archivado alfabético, siempre, pues eso, sobre qué es, ¿vale? Yo nombro, tengo directorios para todo, facturas, tengo directorios para billetes de avión, resguardos de hoteles o reservas, todo según el nombre de lo que es. Tengo un montón de directorios, pero se localiza súper fácil todo. Sí, eso es verdad que A mi da igual que criterio. tengas muchos, que es que si están bien organizados no tardas en segundos. Vamos. Claro, efectivamente. Bueno, a ver, las capacidades de los buscadores ahora también hay que tener en cuenta que son la leche, ¿vale? Tú ahora te metes da lo mismo que sea Dropbox, que sea Google Drive, que sea lo que sea, tú buscas algo ahí y es que la verdad es que hacen magia, porque ya no es solo que renombres bien, por ejemplo, los archivos, que eso es otro tema importante para mí. Yo todos los archivos los renombro siguiendo una taxonomía concreta que es igual para todos, pero es que luego este tipo de almacenamientos en la nube es que indexan el contenido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los buscadores hacen maravillas, ¿vale? Pero bueno, al margen de eso, tener una organización que sea clara no tiene por qué ser necesariamente, no hay un criterio fijo para la humanidad, algo que tenga sentido para ti, pero que siempre uses el mismo, porque si no usas el mismo es cuando vienen los problemas. Yo con lo que decías digitalizar, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, antiguamente nosotros en la oficina teníamos un archivo brutal, enorme, porque ten en cuenta que yo tenía que guardar los proyectos 10 años. 10 años además originales, visados por el Colegio de Arquitectos. Ahora mismo que usamos el visado digital, yo imprimo las copias del ayuntamiento, como mucho, me quedo la copia la copia que me devuelve con la licencia del ayuntamiento firmada, pero como esa es del cliente, se la devuelvo. Y yo me estoy quedando eso, pues archivador. En la oficina he pasado de tener un cuarto de archivo a tener una estantería con 20 archivadores y ahí está todo, porque ya guardo pues todo está escaneado y todo lo tengo guardado, pero lo que guardo es contratos, algún papel de algún ayuntamiento con original, por lo que si tuviese un problema legal tendría que recurrir a eso, si no,
a la basura todo. Sí. Bueno, pues Manolo, cuéntanos algunas buenas prácticas a la hora de crear y mantener nuestro sistema de archivo. Bueno, pues el sistema de archivo en primer lugar tiene que ser accesible, tiene que ser fácil de archivar y rápido, y te tiene que permitir recuperar el material de referencia también pues con cierta facilidad, ¿no? Esto es un poco pues enlazando con lo que estábamos hablando, ¿no? Yo además, en mi experiencia, tengo una bandeja de archivo en el despacho y muchas veces sé que lo que pongo ahí pendiente de archivar se tira mucho tiempo sin archivar, con lo cual mi consejo es que archives inmediatamente y que sea fácil archivar. Si es fácil, pues lo vas a archivar enseguida y te vas a quitar un tema de en medio, ¿no? Luego, pues, ¿qué sistema utilizas para clasificar tu información, ¿no? Aquí estamos hablando pues del orden alfabético, ¿no? Yo creo que casi es la mejor opción que hay. Luego hay que ser estricto a la hora de decidir qué archivamos y qué no. No vamos a almacenar, pues como decimos, basura, cosas que finalmente no vamos a necesitar consultar nunca, ¿no? ¿Para qué lo vamos a tener archivado? Mejor deshacerse de ello y ya está. De vez en cuando hay que depurarlo el sistema de archivo y eliminar elementos no necesarios, ¿no? A mí me pasa pues que a veces en este archivo que digo que tengo de documentación con mis clientes, pues a veces lo reviso y de pronto pues veo que una persona ya no es cliente o que ha cambiado de oficina y ya no me hace falta eso, ¿no? Directamente pues deshacernos del tema, ¿no? Y luego pues usarlo cuando lo necesitemos, ¿no? Es obvio que no vamos a estar archivando y hacer el esfuerzo de archivar y de digitalizar cosas si luego nunca lo vamos a usar, ¿no? Y yo creo que básicamente eso sería. Sí, muy, muy importante. A ver, a mí me parece un básico la regla number one de que sea fácil archivar y que sea fácil encontrar lo que archivas, ¿vale? Yo creo que ahí radica el 90% de la manejabilidad y de la usabilidad del archivo. A todos nos pasa, o nos ha pasado, y nos pasa aún. Si tú no tienes una forma fácil de archivar, pasa lo que pasa. Se te empiezan a acumular los papeles encima de la mesa o en la bandeja que tienes ahí encima, bueno, donde sea, ¿no? Pero empieza a dar pereza, Y bueno, y el localizar algo cuando lo tienes que buscar, pues es más de lo mismo. Si cuando tú tienes que buscar algo no lo encuentras con cierta facilidad, pues yo creo que es momento de replantearte un poquito los criterios que estás utilizando a la hora de archivar, porque algún error se está cometiendo por ahí. Entonces, bueno, las demás, yo estoy súper de acuerdo con todas. Yo siempre trato de mantener el archivo a raya, lo de tener ahí un montón de basura, que es algo muy típico también, súper típico, ¿eh? Porque claro, aquí archivos hablamos de muchas cosas. Cuando tú te guardas todo, artículos para leer, después las típicas aplicaciones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Claro, tú ahí, por ejemplo, estás guardando algo porque tú crees que te puede ser de utilidad y dices, bueno, luego pues me lo leeré y tal y cual. Yo llego a tener... Un inciso, Sergio. ¿Sí? Estos son los por si acaso. Sí, claro. Por si acaso necesito esto, por si acaso me va a hacer falta. Son los por si acaso. Yo he escuchado a José Miguel Bolívar una vez poner un ejemplo que a mí, la verdad es que, aparte de hacerme gracia, me pareció súper útil, ¿no? Claro, tú decides que vas a archivar algo y entonces lo que tienes que plantearte es, bueno, esto a mí me sirve, me va a servir. Y claro, esta primera pregunta pues no vale de mucho, porque siempre vas a decir que sí, ¿no? Entonces te vas a la segunda, que es ¿y para qué me va a servir? Y entonces pues vas a decir seguramente por si acaso, ¿no? Y es lo que estás comentando. Y entonces viene la última pregunta, que es la pregunta ya buena del todo, que es por si acaso qué, ¿vale? Entonces, claro, si ahí entras ya en bucle y ya empiezas a decir pues por si acaso, pues entonces vale más que lo tires. Porque cuando algo tiene una utilidad, nosotros sabemos que tiene una utilidad y sabemos para qué caso concreto va a tener una utilidad. Si no es así, mal asunto. De 100 cosas que guardes de ese modo, no vas a acabar utilizando probablemente ni una.
También es verdad que el archivo digital favorece esto, ¿no? Antiguamente, cuando solo archivabas en papel, tú veías que aquello iba creciendo y, por ejemplo, te llenaba la estantería que tenías, el archivador, y decías, esto hay que limpiarlo, no puede ser, ¿sabes? Y ya cada vez que archivabas, decías, mira, es que si no lo voy a usar nunca, lo tiro directamente. Pero ahora, como no ocupa, como no lo vemos, como bueno, al final son unos cuantos megas, tampoco pasa nada. Tenemos, o sea, si lo llevásemos, hay una cantidad de basura almacenada por ahí en discos duros que Sí, el síndrome de Diógenes digital, eso es algo súper, sí. súper habitual. Y claro, no, a ver, realmente no pasaría nada porque tú tengas un montón de basura acumulada y almacenada si a ti te gusta, si no fuera porque eso luego te complica realmente encontrar el, Lo que claro, el buscas. material de valor, lo que sí debería estar archivado, porque luego tienes que estar buceando pues entre miles de archivos que no valen para nada. ¿Vale? Sí, es como si sales a correr con 17 camisetas puestas. Si en principio no pasa nada, pero si eso te va a hacer que te pongas a sudar como un animal y que a los 3 pasos ya no tengas que dejar de correr, pues no tiene sentido. Pues esto es lo mismo. Es más fácil encontrar lo que buscas entre 100 elementos que Sí, entre 1000. claro. Por muy bueno que sea el buscador, por muy bien organizado que Sí, lo tengas. por supuesto. Bueno, pues ya que estamos, Sergio, vamos a dar un repaso a los errores típicos a la hora de identificar, crear y mantener el Bueno, archivo. pues vamos allá. Son buena parte de ellos son los que estamos comentando. Sí, por eso es que como nos estábamos Sí, ya nos metiendo en esto, he estábamos. dicho, mira, vamos Sí. a repasarlo y luego seguimos Muy charlando si hace bien, falta. pues vamos con el primero. El primero es que no sea accesible, que dé pereza archivar y recuperar la información. El segundo es crear estructuras extremadamente complejas. Esto dificulta también en gran medida que no encuentres lo que buscas luego. Es un error que también muchos hemos cometido, yo lo he cometido. El tercero es almacenar montones de basura, que estábamos comentando, una manera más de que nos complica el encontrar la información de valor luego. El cuarto es no depurar e ir eliminando de forma... Hola, Hola, Ícaro. un invitado. Hola. Sigue, perdona. Bueno, el cuarto, no depurar e ir eliminando lo que pierda sentido que esté allí en el archivo, porque esto, bueno, con el tiempo pues también se va generando una parte de basura, ¿vale? Hay cosas que archivamos que son perecederas y que pues regularmente, no, esto evidentemente no es semanal ni siquiera mensual, pero con algún tipo de regularidad pues ir eliminando todas las cosas que ya no sirvan. Quinto, pues un error común es no utilizarlo, que es lo que comentaba Manolo antes. Cuando necesitas algo, pues recurrir a tu memoria o recurrir a, ¿no? Si tú tienes un sistema de archivo fiable, pues lo que has archivado lo has archivado para algo, porque tiene un valor, pues hay que utilizarlo, ¿vale? Y luego una última, una sexta, que a mí esta me gusta, que es confundir tu archivo y el material que tienes incubado. Hay ciertas diferencias, pero muy importantes entre lo que es un archivo y lo que es los elementos que tú llevas a tus listas de algún día tal vez. Y es importante tener claro esto. ¿Cómo podemos determinar, cuando somos un poquito menos expertos aplicando la metodología, qué diferencias hay entre el material que tú archivas y lo que llevas a tus listas de algún día tal vez? Pues bueno, fundamentalmente con 3 preguntas, nos podemos hacer 3 preguntas que son muy interesantes y nos van a ayudar a determinar fiablemente si eso debe ir al archivo o si debe ir a nuestras listas de algún día tal vez. La primera es, ¿qué organizas allí? ¿Qué es eso que tú estás viendo de ver dónde pones? Que además es lo que siempre se nos viene a la cabeza, ¿no? Si son posibilidades, si es algo que tú quieres volver a evaluar en algún momento para tomar algún tipo de decisión, eso es material incubado, eso debe ir a nuestras listas de algún día tal vez. Si es una información que tú vas a consultar bajo unas circunstancias muy concretas que te haga falta, pero no tienes que volver a pensar ni evaluar sobre ello, entonces eso va a nuestro archivo. La segunda sería si lo hay que revisar. Es lo mismo, el material de archivo
a priori no se revisa salvo en circunstancias muy, muy concretas, pues cuando te haga falta, ¿no? Tienes una factura de la tele, se te estropea la tele, pues vas a buscar esa factura porque está en garantía y porque te va a hacer falta. Sin embargo, en nuestras listas algún día tal vez, pues como sabemos, sí que hay que volver con regularidad durante nuestras revisiones, pues echar un vistazo a lo que tenemos allí y bueno, volver a tomar decisiones sobre ello si es el caso. Y por último, pues una última manera de determinar si eso que tenemos entre manos y no sabemos dónde poner es algo que debe ir al archivo, si debe ir a nuestras listas de algún día tal vez, pues es preguntarnos si nosotros tomamos decisiones antes de usarlo o si las tomamos después. Hay que tener en cuenta que al archivo pues vamos tras haber tomado una decisión. Es decir, siguiendo el ejemplo de la tele de antes, se ha roto la tele y nosotros ya hemos decidido qué es lo que vamos a hacer, que es llamar al servicio de asistencia técnica o reclamar a la tienda donde hemos comprado, etcétera, etcétera, para que nos reparen la televisión. Y lo que vamos a buscar es pues una factura, que es un medio que vamos a utilizar para hacer eso que ya hemos decidido que vamos a hacer, ¿vale? Sin embargo, nuestras listas de algún día tal vez, pues a lo que vamos es a consultar posibilidades antes de tomar ninguna decisión. Vamos a revisar esas listas y de repente vamos a ver algo y vamos a decir, esto, yo entiendo que ha llegado el momento de hacer algo con ello y nos vamos a poner. Entonces, bueno, con estas 3 sencillas preguntas yo creo que es bastante sencillo determinar qué va a un lado y qué va al otro. Y un ejemplo que está, yo creo que es uno que tratamos muchas veces en los grupos y que está ahí para mi gusto, está en el borde, que es, por ejemplo, la lista libros que me quiero leer, películas que me quiero leer, series que quiero ver. ¿Dónde lo pondríamos? Porque por un lado es interesante verlo en las revisiones para decir, ha llegado el momento de leerme el libro, ha llegado el momento de ver esta película, pero por otro lado también es el momento en que enciendes la tele y dices, voy a ver una película, ¿cuáles puedo ver? Mira, pues en mis recomendaciones tengo Bueno, es que, vamos a ver, ese tipo de listas. Claro, yo eso particularmente lo tengo en Claro, incubadora. sí, pero depende, Entonces, Manolo, depende. Por ejemplo, Pablo Paredes comentaba el otro día en la comunidad que él está siguiendo la serie de entradas que está escribiendo Jordi sobre cómo tiene organizado su sistema en Todoist, por ejemplo, ¿no? Y Pablo comentaba que él, pues cada una de las entradas del blog de Jordi de esta serie, la imprimía en PDF, se la guardaba y cada nueva entrada que Jordi iba sacando, él volvía a repetir el proceso y lo iba añadiendo todo, podríamos decir, a un archivo madre o padre, para que cuando Jordi concluya esta serie, pues él tener todas estas entradas en un único archivo PDF, ordenadas cronológicamente, que va a guardar. Entonces, claro, Pablo, ¿con qué sentido guarda esto? Porque Pablo ya se ha leído las entradas de la serie. Entonces, perdón, es importante determinar, hacerse las preguntas que uno tiene que hacerse. Tú tienes un elemento en tu bandeja de entrada y te encuentras con ¿qué es esto? Pues es un artículo, ¿vale? ¿Requiere acción? Pues depende. ¿Y si requiere acción? A lo mejor es un artículo que te vas a leer, pero bueno, por las circunstancias que sea, porque quieres, porque debes o porque necesitas, decides que requiere acción. Y si decides que requiere acción, esto irá a tus listas de siguientes acciones, leerte este artículo, ¿vale? Puedes decidir que no requiere acción. Entonces, si tú decides que no requiere acción, pues entonces ya sabemos que si siguiendo el flujo, pues tus opciones son 3, lo puedes tirar si no lo necesitas para nada, lo puedes incubar o lo puedes archivar. Entonces, ¿cómo decides si lo debes incubar o si lo debes archivar? Siguiendo el propio flujo, pues ya sabemos que debemos preguntarnos si esto es algo que voy a necesitar consultar en el futuro, ¿vale? Es algo que puedo necesitar consultar, en cuyo caso se irá al archivo, o si es una posibilidad que yo quiero evaluar de nuevo en un futuro próximo para ver si hago algo con ello o no, en cuyo caso lo incubaremos, ¿vale? Pero cuando esa frontera es fina o nos acercamos a los límites y no tenemos excesivamente claro hacia qué lado debemos ir, pues precisamente para eso son útiles estas 3 preguntas que estábamos comentando hace un poquito, ¿vale?
El tema de si son posibilidades o información, que esto ya lo hemos visto en el propio flujo de trabajo. El tema de si hay que revisarlo o no, lo hemos visto también en el propio flujo de trabajo, pero que es interesante. En el ejemplo que comentábamos antes, pues la garantía de la tele, tú no vas a ir a revisar la garantía de la tele, vas a ir a buscar la garantía de la tele cuando haya un precedente, que es que la televisión se ha estropeado, por ejemplo, y tú necesites ese documento. Y luego lo de decidir antes o después, que a mí me parece la más interesante de todas, porque yo creo que es la que no incorpora explícitamente el flujo de trabajo, pues que nos puede ayudar muy fácilmente a decidir. Porque, claro, si a ti se te rompe la tele y vas a buscar la garantía, ¿tú cuándo tomas la decisión? Tú tomas la decisión de que tú tienes que hacer algo al respecto. Y el resultado que tú buscas en ese algo es tener la tele reparada. Y lo primero que tú tienes que hacer, o una de las primeras cosas que tú tienes que hacer, o una de las que vas a necesitar hacer, es disponer de esa garantía. Entonces, cuando tú te diriges al archivo, vas buscando algo concreto, no vas buscando ninguna posibilidad. Vas buscando algo concreto que ya sabes que vas a necesitar. Sin embargo, cuando tú te vas a una lista de artículos para leer más tarde, pues tú vas allí a bucear entre todo lo que has guardado y decidir pues lo que vas a leer, lo que no, lo que puede merecer la pena o lo que no, etcétera, etcétera. Y esa decisión la vas a tomar una vez estés allí, a la vista de todo el material que tienes ahí alojado. Entonces es diferente una opción de la otra. Perfecto. Sí, yo al final creo que lo que hay que hacer es probarlo y ver qué te funciona. Yo lo tengo también en mi lista de incubadora. Una temporada lo tuve con el archivo y me di cuenta que era acumular cosas para no mirarlas nunca. Entonces, por eso cambié la idea. Bueno, yo creo que esto ha sido todo, ¿no? Por el episodio de hoy. No sé si os queda algo que añadir. Por mi parte no. No, yo creo que está bastante claro. Pues nada, pues despedimos el episodio. Esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD. Vale. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcasts o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com. O nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_molero. El mío es @lsblasco. El mío es @spantigarramos. O en el Twitter del podcast, que es @aprendegtd. Y bueno, como siempre, el grupo de Telegram o la comunidad de Slack, que os dejamos los enlaces en el texto que acompaña este audio. Así que nada, un saludo y nos vemos. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo. Over the airwaves like a dream, she's on your team.